Bienvenidos, el tema de hoy es flujo de procesos. ¿Qué nos permite el flujo de procesos? Nos permite a los analistas presentar de forma directa y verificar nuestras respuestas. Veamos. Para ello utilizaremos los métodos de recolección. La entrevista. Vamos a aprender cómo desarrollar una entrevista, cómo se aplica un cuestionario y cómo hacer la revisión de los documentos. Dentro de los métodos de recolección, una de las técnicas más usadas es la entrevista, lo que nos permite, mediante los cuestionarios, obtener información de forma directa, ya sea de forma individual o de forma grupal, con los stakeholders. Para poder realizar la entrevista, tenemos que tener en cuenta que hay diferentes criterios para poder realizarla, como por ejemplo, criterios para realizar entrevista individual, entrevista grupal, entrevista estructurada, semiestructurada, no estructurada, también otros tipos de tipología que podemos usar para poder aplicar en el desarrollo de la entrevista. En este cuadro podemos ver que las entrevistas se definen tanto por criterios como por tipologías. Por criterio sería según el momento y la tipología sería que tiene un inicio, un desarrollo y un final. Otro ejemplo es por el grado de estructuración. Estructurada, semiestructurada y no estructurada o en profundidad. Según la cantidad de participantes, puede ser individual o puede ser grupal. Bien, ahora veremos el tipo de entrevista según la tipología de acuerdo al grado de estructuración. Entrevista estructurada. Se establece con un guión fijo y secuencial y debe seguir un orden marcado. Las preguntas están pensadas para ser contestadas brevemente. La entrevista semiestructurada tiene que tener una actitud abierta y flexible para poder ir saltando de pregunta en pregunta de acuerdo como va haciéndose con el entrevistado. La entrevista no estructurada se realiza sin ningún guión previo. Se busca no solo obtener respuestas, sino también saber qué preguntas hacer o no hacer. La entrevista en profundidad. Aquí no hay ningún guión prefijado, sino una serie de temas con posibles cuestiones que pueden plantearse a la persona entrevistada. Para poder realizar este grado de estructuración, se requiere que el analista que realiza la entrevista sea una persona con experiencia. La tipología de entrevista, según la cantidad de personas, se puede dividir en individual o grupal. Si es individual, tiene que ser el entrevistado más el analista que realiza la entrevista. Si es grupal, como mínimo son 3 personas. El analista que realiza la entrevista más 2 stakeholders o 2 personas a las que se está realizando el cuestionamiento. La tipología de entrevista también puede ser según el momento de desarrollo de la aplicación. Puede ser inicial o exploratoria o también puede ser de seguimiento. La entrevista se divide en fases. Comenzaremos por la fase de elaboración, donde tenemos que recurrir al material con el cual ya se cuenta y también tenemos que comenzar a leer la información, empaparnos de la información que ya se tiene para poder obtener el conocimiento necesario de acuerdo a la temática que se va a tratar. Se debe realizar también la redacción del objetivo general, donde se redacta primero los objetivos de estudio y luego se pasa a redactar los objetivos operativos. Para poder redactar los objetivos operativos se tiene que tener en cuenta la temática, el tipo de información y hacia quién va orientado esa información. En la fase de aplicación se trabaja con una orientación cualitativa y un muestreo probabilístico. Veamos lo siguiente. El muestreo causal. Aquí entrevistamos a personas con facilidad de acceso. El muestreo intencional. Aquí elegimos a los expertos de un tema. El muestreo en bola de nieve. Tenemos que identificar a las personas las cuales nos van a conducir a otras. En el muestreo por cuotas, requerimos mantener una muestra representativa de la población. En la fase de análisis, el objetivo principal es darle sentido a la información recogida, sistematizándola y analizando sus resultados. Para el desarrollo de la entrevista, primero debemos identificar si vamos a realizar una entrevista individual o grupal. Para el desarrollo de una entrevista individual se puede realizar de 3 formas. Entrevista no dirigida. Aquí la persona entrevistada se expresa con libertad sobre temas muy variados. En la entrevista semidirigida se va a centrar en recoger las manifestaciones de los actores
en torno a un guión general flexible, construido a partir de las preguntas de evaluación. Para ello podemos usar una guía de entrevista. La entrevista dirigida se usa una guía de entrevista de manera estricta. Podemos identificar a los actores que participarán de la entrevista de la siguiente forma por categorías. Los beneficiarios de la política ejecutada, los que cumplen un papel estratégico, las personas que están preocupadas por la aplicación del programa, las personas que pudieron estar detrás de los bloqueos o de defectos no previstos en el sistema. Para poder realizar la entrevista, tenemos que identificar cuáles son los recursos necesarios para ello. Tenemos que identificar el tiempo de duración de la entrevista. Esto va a ir de acuerdo a la cantidad de personas que vamos a entrevistar, como se mencionó antes, si va a ser individual o si va a ser grupal. Tenemos que tener en cuenta el cuestionario que vamos a usar también. Debemos considerar la cantidad de personas que van a realizar la entrevista, ya sea por parte de la entidad a la cual se está realizando, y también nosotros debemos considerar un analista con experiencia para que la entrevista se desarrolle de forma rápida. En la parte económica tenemos que tener considerado los gastos de desplazamiento, el tiempo pasado por los evaluadores para la preparación y las entrevistas. Para realizar la entrevista se debe realizar en diferentes etapas. Esto van a ser las siguientes fases. Fase de arranque y creación de un clima de confianza. La fase de ajuste entre el tema y las respuestas de las personas objetivo. Y la fase de seguimiento, de guía de la entrevista y de profundización. Por último, la fase de conclusión y post-entrevista. Para poder desarrollar la entrevista, debemos apoyarnos de la siguiente herramienta, el cuestionario, el cual debemos tener ciertos criterios para poder desarrollarlo que veremos a continuación. Debemos establecer el perfil del usuario o del afectado. Evaluar el problema haciendo preguntas como por ejemplo, ¿por qué existe este problema? ¿Cómo lo resuelve ahora? ¿Cómo le gustaría que se resolviera? Debemos evaluar y entender el ambiente del usuario. Se debe hacer un resumen para validar el entendimiento del problema y debe evaluarse la oportunidad haciendo preguntas como por ejemplo, ¿quiénes necesitan esta aplicación en su organización? ¿Cuántos de estos tipos de usuarios utilizaría la aplicación? ¿Qué valor le daría usted a la solución acertada? Se debe evaluar las soluciones del analista. Aquí también debemos aplicar la técnica de negociación que hemos aprendido anteriormente. Finalmente, debemos hacer la revisión de los documentos. Para ello, debemos seleccionar al equipo que realizará la inspección. Y la inspección también se divide en diferentes etapas que veremos a continuación. Primero, se debe elaborar el plan de inspección. Se debe realizar la distribución de los documentos de requerimiento a los miembros que hemos elegido parte de este equipo. Se debe realizar la preparación del individuo para la inspección, donde se leen los requerimientos para encontrar conflictos, omisiones o inconsistencias. Puede que aparezcan también desviaciones de los estándares y otros problemas. Se debe establecer reuniones de inspección, de seguimiento de las acciones y por último se debe revisar los documentos. Bien, eso es todo por el tema de hoy. Nos vemos en el siguiente video.